días, hermanos. Este es el discipulado de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias con el tema Buen Comienzo. La clase 7, Viviendo en Esperanza. Le habla la hermana Noris y deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a estar orando para colocar este tiempo en las manos de Dios. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor por cada uno de nosotros. Y en estos momentos pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, la que vamos a estudiar en estos momentos, Señor. Que esta lección que has preparado para nosotros, Padre, llegue hasta la médula de quien nos convertimos a medida que seguimos a Cristo y buscamos vivir tu voluntad y propósito para nuestras vidas. Levanta tu voz, poderoso Dios, sobre todos los demás y sobre todas las distracciones, mientras reservamos este tiempo para buscarte y encontrarnos contigo. Oh Padre Celestial, ayúdanos. Bendice los oídos de nuestros corazones para ser buenos oyentes y la boca de nuestras almas para hablar y vivir la verdad que revela en nuestras vidas cotidianas. Recuérdanos que toda la Escritura señala a Jesús y que Él es sabiduría y amor. Bendice nuestras mentes para estar listos para recibir tu sabiduría, estar atentos, Padre Celestial, a lo que tú tienes que enseñarnos en este día. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy es nuestra última clase en el discipulado básico Buen Comienzo. Hasta ahora hemos cubierto 6 temas básicos que abarcan todo sobre la vida cristiana, desde la comprensión de la naturaleza de nuestra salvación, cómo podemos vivir una vida piadosa, cómo orar, por qué debemos comprometernos a otros creyentes y por qué debemos compartir el Evangelio con otros. Hoy nuestro tema es Viviendo en Esperanza. Si has sido cristiano por un tiempo, tal vez te han preguntado por qué vives de la manera en que lo haces. Tal vez tus compañeros de trabajo o familiares no cristianos han notado una diferencia refrescante en tu actitud, pensar y actuar. De hecho, como vimos en la clase de la semana pasada, las Escrituras anticipan que los no cristianos notarán una diferencia en la manera como un cristiano vive. Pedro les dice a los cristianos que estén dispuestos a dar respuesta a todo el mundo con respecto a la esperanza que tienen en Cristo. La realidad detrás de la exhortación de Pedro es la siguiente: cómo vivimos refleja o indica si tenemos una esperanza verdadera y duradera. Vamos a leer, hermanos, busquen sus Biblias, por favor, en la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En los versículos anteriores, el apóstol ha venido describiendo la obra de gracia que el Señor ha hecho a nuestro favor, al hacernos renacer para una esperanza viva. Versículos 3 y 4 de este primer capítulo. Pero a partir del versículo 13, el apóstol Pedro comienza una serie de exhortaciones que se derivan de las doctrinas que han sido expuestas anteriormente. No es suficiente, hermanos, que tengamos un entendimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. Ese entendimiento debe ir acompañado con una vida cristiana que sea consecuente con aquellas cosas que nosotros decimos creer. ¿Y cómo se supone que debemos vivir a la luz de la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos y de la cual disfrutaremos plenamente cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria?
Nosotros que somos los beneficiarios de esa gran salvación que fue motivo de indagación diligente de parte de los profetas del Antiguo Testamento, que fue predicada con poder por los discípulos de Cristo y observada con interés por los ángeles del cielo, ¿cómo se supone que debemos vivir? Ese es el tema que Pedro va a desarrollar ahora en esta sección de la carta. Por eso comienza el versículo 13 con una cláusula conectiva. Por tanto, por todo lo que hemos dicho acerca de la obra de gracia que el Señor ha hecho a nuestro favor, he aquí las aplicaciones prácticas que se derivan de ello. Y la primera que encontramos en el versículo 13 es la esperanza que debe caracterizar la vida del cristiano. Aunque nuestra traducción en español posee 3 imperativos, ceñid los lomos, sed sobrio y esperad por completo, en el original el único imperativo es el tercero, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Los otros 2 verbos funcionan en la oración cualificando el mandato, de modo que podemos traducir el texto de este modo. Por tanto, ciñendo los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios, esperad por completos en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que la esperanza cristiana es el centro de esta exhortación que veremos en esta mañana bajo 3 encabezados. En primer lugar, el objeto de la esperanza cristiana. En segundo lugar, el deber de la esperanza cristiana. Y finalmente, el cultivo de la esperanza cristiana. Iniciamos con el objeto de la esperanza cristiana. Debido a que nos encontramos muchas veces en un momento de elección en nuestros países, mucha gente está esperando algo, sobre todo los que simpatizan con algún partido o con alguno de los candidatos. Unos esperan que salgan los que están para que vengan los que estaban antes. Otros esperan que los que están sigan estando y aún otros tienen la esperanza de que no ganen ni los que estaban ni los que están. Hay una fuerte expectativa y esta se acrecienta a medida que se acerca la fecha final para esas elecciones. Y los cristianos no somos ajenos a ese proceso que vive todos los países cuando están en elecciones. Como decíamos, nosotros los creyentes somos llamados a ser buenos ciudadanos de 2 reinos, el reino de Dios y el de los hombres. Pero si alguien nos pregunta cuál es el objeto de nuestra esperanza, ¿qué es aquello que produce en nosotros un fuerte sentido de expectación? Nuestra respuesta será que nosotros esperamos en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa y no otra es la esperanza del cristiano. Esperamos en la gracia, repito hermanos, esperamos en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa y no otra es la esperanza del cristiano. Por eso el gran día para nosotros es aquel que Dios ha señalado en su calendario para el regreso en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fue para tener esa esperanza viva que el Padre nos hizo renacer. Filipenses 3:20-21, Filipenses 3 del 1 al 4, Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10, Tito 2, 11 al 13. Hay 2 elementos que debemos notar en el lenguaje que usa Pedro en nuestro texto para designar el objeto de nuestra esperanza. Por un lado, nos dice que debemos esperar por completo en la gracia que se nos os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa herencia de la que disfrutaremos plenamente en aquel día es un obsequio de la gracia de Dios para sus hijos. Como hemos dicho otras veces, gracia no
no solo es aquello que Dios otorga en Cristo a quienes no lo merecen, sino más bien lo que el Señor otorga a quienes merecen lo contrario. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, lo que recibiríamos de su mano no sería la gloria del cielo, sino la condenación del infierno. Pero por causa de Cristo y de nuestra unión con Él, en vez de recibir lo que nosotros merecemos, el Señor nos otorga lo que Cristo merece. Eso es gracia. Ahora bien, los cristianos ya disfrutamos de esa gracia aquí y ahora. Todas las bendiciones espirituales y materiales que recibimos de la mano de Dios cada día son un regalo de su gracia, favores inmerecidos que Dios nos otorga en virtud de la obra de Cristo y la relación que tenemos con Él por medio de la fe. Pero la enseñanza implícita de nuestro texto es que las bendiciones que disfrutamos en el presente no se pueden comparar con las que disfrutaremos en el futuro. Escuchen, hermano, las bendiciones que disfrutamos en el presente no se pueden comparar con las que disfrutaremos en el futuro. Gloria a Dios y gloria a Dios por todas esas bendiciones. Ya somos beneficiarios de la gracia de Dios, pero Pedro nos exhorta a esperar la gracia que Cristo traerá consigo para nosotros en aquel día. Vamos a ponerlo de esta forma. Lo que ahora recibimos es la lluvia de su gracia, y es una lluvia más que abundante, pero lo que recibiremos en la segunda venida de Cristo es un diluvio. Si alguna vez te has sentido sobrecogido por las bendiciones que el Señor ha derramado sobre tu vida, créeme, mi hermano, que lo mejor está por llegar. Hablando de esa gloria que los creyentes disfrutaremos en aquel día del Señor Jesucristo, dice Mateo 13:43, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero hay algo más que quiero que noten en el lenguaje que usa Pedro en nuestro texto, y es que el verbo traer es un participio presente. Esperad por completo en la gracia que está siendo traída en la manifestación de Jesucristo. Pedro lo presenta como algo que ya está en camino. Cuando nosotros vamos a un restaurante y preguntamos al camarero en qué está nuestra orden y él nos dice, eso ya está saliendo, lo que nos quiere decir es que la comida debe estar a punto de llegar. Mis amados hermanos, cada día que pasa nos acerca a ese gran evento que es el objeto de nuestra esperanza, la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo en Romanos 13:11, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hoy estamos más cerca que ayer y mañana estaremos más cerca que hoy. Cada tic-tac del reloj nos aproxima a la llegada de ese día. Pero usted dirá, pero yo no sé si voy a estar aquí cuando eso ocurra. ¿En qué sentido es esa promesa una esperanza para mí? La segunda venida de Cristo será un evento glorioso para todos los hijos de Dios, ya sea que estén vivos o que hayan partido a su presencia. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. Ese será el día de nuestra coronación, cuando todos los creyentes recibiremos la herencia plena que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Colosenses 3:4. En cierto modo, eso es lo que Juan contempla en la visión Apocalipsis 6 del 9 al 11, un grupo de creyentes en la presencia de Dios, aguardando con expectación la victoria de la iglesia. Pero si los creyentes que ya están en el cielo, que ya no sufren las aflicciones de vivir en un mundo caído, tienen esa expectativa, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que seguimos en medio de esta lucha con nuestros propios pecados y los pecados de otros? Ya vimos cuál es el objeto de nuestra esperanza. Veamos ahora, en segundo lugar, el deber
que tenemos como cristianos de vivir amparados en esa esperanza. Para muchas personas puede resultar chocante escuchar que hablamos de la esperanza como si fuera un deber. Todo el mundo reconoce la esperanza como una virtud, pero ¿debemos considerarla también como una obligación? ¿Podemos decir que si un hijo de Dios está perdiendo de vista su esperanza, está faltando a uno de sus deberes como creyentes? Tal parece que sí, porque Pedro nos habla en nuestro texto en tono imperativo: esperad por completo en la gracia que se os traerá. Los cristianos debemos vivir en esperanza. Los cristianos debemos vivir en esperanza. Como bien ha dicho alguien, este es un asunto que no tiene que ver con nuestras emociones, sino con nuestra voluntad. Así como decido obedecer a Dios, debo decidir esperar en Él. Pedro no solo usa un imperativo en el texto, sino que lo usa de una manera en el original que transmite la idea de algo que es urgente. La esperanza no es un lujo en la vida del cristiano, como una joya cara que sería bueno tener, pero que no es indispensable. No, la Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para una vida de piedad vigorosa y saludable. En 1 Corintios 13:13, Pablo presenta la fe, la esperanza y el amor como las tres virtudes cardinales de la vida cristiana. La fe, la esperanza y el amor como las tres virtudes cardinales de la vida cristiana. De hecho, podemos decir que en muchos sentidos la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Es por la esperanza que podemos tener coraje en medio de la dificultad, gozo en medio de la aflicción. La esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas, nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado, nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que encontramos en el camino. En el Nuevo Testamento encontramos un énfasis marcado en el papel fundamental que juega la esperanza en la vida cristiana. Romanos 15:4, Efesios 1:18, 1 Tesalonicenses 5:8, 1 de Pedro 1:3, 1 de Juan 3:3. La esperanza purifica. Pero Pedro nos dice algo más acerca de ese deber que tenemos los cristianos de cultivar la esperanza. Versículo 13. No se trata únicamente de esperar, sino de esperar por completo. Y esa palabra añade dos cualidades a la esperanza cristiana: certeza y continuidad. Aquí no estamos hablando de algo que los cristianos pueden esperar con cierto grado de certidumbre, ni siquiera con bastante certeza. Nuestro Dios y Padre nos hizo renacer para que podamos tener una esperanza viva, y uno de los atributos esenciales de Dios, algo que si le faltara dejaría de ser Dios, es su fidelidad. Leamos, hermanos, vamos a buscar la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pero Dios no solo lo prometió, sino que encima de su promesa juró, para que no tuviésemos ninguna duda en cuanto a su intención de concedernos lo que nos ha prometido. Busquemos, hermanos, en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Por eso Dios,
queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo, los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Nosotros podemos esperar con toda certeza en la gracia que el Señor traerá consigo en su venida. Eso es más seguro que la salida del sol mañana. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. San Mateo capítulo 24, versículo 35. Más fácilmente se deshacen los cielos y la tierra antes que una promesa de Dios quede sin cumplimiento. Pero nuestra esperanza no solo está garantizada por la veracidad de Dios, sino también por la obra redentora de Cristo. Como decíamos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto culminante de la obra de redención. Por un lado, confirmó que Cristo era quien decía ser, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías prometido. Pero por el otro lado, la resurrección fue la prueba de que Dios el Padre había aceptado los sufrimientos y la muerte de Cristo como el castigo que la justicia divina demandaba de los transgresores. Por eso Pablo dice en Romanos 4:25 que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque Cristo resucitó, nuestra salvación es segura y nuestra esperanza ciertísima. Aleluya, gracias, gloria a Dios. Lo que Cristo promete traer consigo en su segunda venida, ya lo compró para nosotros en la cruz del Calvario, a precio de su sangre. Es completamente imposible que nuestra esperanza sea frustrada. Pero esto es algo que no solo debemos esperar con certeza, sino también permanentemente. El asunto no es tener esperanza hoy y mañana y dentro de un mes, es seguir esperando y seguir esperando hasta que hagamos el cumplimiento de la promesa. Las circunstancias a nuestro alrededor cambian constantemente. Hoy tenemos salud, mañana podemos estar enfermos. Hoy estamos rodeados de amigos, mañana podemos estar solos. Hoy tenemos prosperidad y mañana podemos tener pobreza. Pero el objeto de nuestra esperanza permanece inamovible, porque no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino de la veracidad de Dios y la obra redentora de Cristo. Mi hermano amado, si estás atravesando hoy por una situación aflictiva, esa aflicción presente en ningún sentido anula lo que te espera en el futuro. El hecho de que estés en aflicción no debe llevarte a perder de vista el objeto de tu esperanza. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, el cultivo de la esperanza cristiana, aún en medio de las situaciones aflictivas. Y aquí debemos recordar las circunstancias particulares por las que estaban atravesando estos creyentes a quienes Pedro dirige su carta. Estos hermanos estaban enfrentando una situación muy difícil al tratar de vivir como cristianos en medio de un mundo pagano. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. Los siervos cristianos que trabajaban para amos incrédulos estaban siendo abusados y maltratados. Y una situación similar tenían las esposas cristianas casadas con hombres inconversos. Y es a estos creyentes que Pedro exhorta a vivir con esperanza. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede un creyente escapar del gigante de la desesperación? Pedro nos da la respuesta en nuestro texto, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento y siendo sobrios. El apóstol Pedro está usando aquí una figura que sus lectores del primer siglo entenderían perfectamente. En aquella época, los hombres usaban una túnica larga que llegaba hasta los pies,
cuando participaban de alguna ceremonia religiosa o cuando se encontraban en una postura relajada, conversando en el mercado o descansando en la casa, dejaban que la túnica cayera libremente. Pero para todo servicio activo, ya sea para trabajar o si tenían que salir apresuradamente o para ir a la guerra, ellos debían recoger la túnica y atarla a la cintura, fijándola con una correa de cuero para que no se les enredara entre los pies. Así que cuando mencionaba la expresión ceñir los lomos, todo el mundo comprendía que era un llamado a prepararse para la acción, como cuando nosotros le decimos a alguien, apriétate los pantalones, aquí hay algo que debes hacer con diligencia y determinación. Algunos comentaristas ven en este lenguaje de Pedro una reminiscencia de la forma como los judíos debían participar en la cena de la Pascua. Dice en Éxodo 12:11 que debían comerla ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. En otras palabras, listos para partir. Recuerden que ellos celebraron la Pascua por primera vez la noche antes de salir de Egipto. El Señor Jesucristo usa una figura similar en Lucas 12:35, hablando precisamente de su segunda venida. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Cuál es entonces la idea que Pedro quiere comunicarnos al decirnos que nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento? Que lo mismo que ellos hacían con la ropa, debían hacerlo con sus pensamientos. Así como estos hombres no debían dejarse la túnica suelta para que no se les enredara entre los pies en medio de una actividad intensa, así tampoco debemos dejar que nuestros pensamientos divaguen aquí y allá. Debemos tener nuestros pensamientos enfocados en la segunda venida de Cristo y en la gloria venidera, de modo que podamos estar listos para la acción, preparados para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hasta aquí esta primera parte del discipulado, buen comienzo, viviendo en esperanza. Continuamos el próximo domingo con el favor de Dios y que tengas una bendecida semana.